Galletas de almendra para Navidad. Estas galletas navideñas no faltan en esta temporada en casa y son perfectas para un regalo que va a sorprender. Acompáñame a ver la receta. Lo primero que haré es ablandar por unos segundos la mantequilla para que sea más fácil mezclarla con los demás ingredientes. Usaremos 150 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Por ello, como ves, puedo aplastarla fácilmente, no pone resistencia. Esa es la consistencia que debe tener tu mantequilla. No debe estar ni tan dura ni tampoco tan suave que se vea grasosa. Lo que sigue es añadir 55 gramos de azúcar glass que voy a tamizar solamente para eliminar los posibles grumitos que se forman en este tipo de azúcar. Posteriormente agregaré un cuarto cucharadita de sal que ayuda a balancear los sabores. Iré mezclando presionando el azúcar contra la mantequilla a no ver azúcar suelta. Y después voy a batir ligeramente. Esto en total te tomará máximo 1 minuto. Aprovecho este espacio para recordarte que te voy a dejar como siempre los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información. Ok, ahora voy a añadir 100 gramos de harina de almendra que la verdad ya es muy fácil conseguir, hasta la venden a granel, pero claro que también puedes usar almendras molidas. Después de esto voy a ir agregando 200 gramos de harina de trigo todo uso que voy a ir tamizando antes de incorporar. Comienzo añadiendo aproximadamente solo la mitad de la harina. Para entonces rallar una naranja pequeña que es el equivalente a una cucharada de la ralladura. Y recuerda no rallar la parte blanca de la naranja porque amarga. Te cuento que este ingrediente aporta un sabor muy especial a las galletas, sin embargo lo puedes omitir o sustituir por vainilla. En fin, iré mezclando tallando los ingredientes contra el bol para comenzar a juntar todo. Al estar haciendo esto se desprende el delicioso aroma de la ralladura de naranja que puse. No sé por qué, pero me encanta ese olor. Bueno, ahora voy a ir tamizando la otra mitad de la harina. Y mientras hago esto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y también puedes activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún nuevo video. Continuemos. Como ves, ya que añadí toda la harina, sigo incorporando con mi palita, tallando y tallando hasta no ver harina suelta. En este punto ya me está costando trabajo juntar la masa, así que voy a terminar de formarla con mis manos. Esta no es una masa húmeda para nada, es una masa seca, un poco quebradiza porque al final pues estas galletitas son tipo polvorón. Si sientes tu masa muy húmeda aún, solo pon 15 gramos más o 1,5 cucharadas más de harina. Posteriormente voy a colocar la masa dentro de papel film aplastándola ligeramente. La voy a dejar reposar un mínimo de 20 minutos porque la estuve manipulando con mis manos. Si donde vives hace calor, déjala en el refrigerador y puedes dejarla mucho más tiempo. Solo recuerda que al sacarla debes dejarla un ratito a temperatura ambiente para que puedas formar bien tus galletitas. También recuerda encender tu horno a 180 grados centígrados antes de sacar tu masa del refri. Ok, con una cuchara sopera iré tomando porciones para que tengan un tamaño muy similar. Tomaré la porción aplastándola ligeramente entre mis manos a formar una barrita, para después ir dándole forma de lunita, tal como se muestra en el video. Por cierto, te cuento que si quieres que todas tengan exactamente el mismo tamaño, puedes pesarlas, deben estar entre 22 a 24 gramos cada una. Pero bueno, voy a ir colocándolas en una bandeja con papel para hornear o también puedes engrasar y enharinar ligeramente tu molde. En total pueden salirte de 20 a 23 piezas. Aquí ya depende del tamaño que quieras hacerlas. En fin, voy a llevarlas al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 10 a 20 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas por las orillas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Ten cuidado al sacarlas porque estarán muy suaves. Mis galletas estuvieron listas en 15 minutos. Al retirarlas voy a dejarlas de 3 a 5 minutos en el molde. Ahí se terminarán de cocer. Después de este tiempo ya no estarán tan calientes ni tampoco tan frágiles, así que puedes ir pasándolas en azúcar glass. Puedes pasarlas de 2 a 3 veces para que queden bien cubiertas. Y las vamos a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. ¿Ya viste cómo cambia su aspecto al pasar por el azúcar? ¿A poco no se ven muy lindas?
pero también puedes decorarlas sumergiendo la mitad de cada una en chocolate derretido. Para derretir el chocolate solo mételo en el microondas por 1 minuto, poco más de 1 minuto, en intervalos de 20 segundos, es decir, cada 20 segundos sacas el chocolate, lo mezclas, lo vuelves a meter y así hasta que el chocolate se haya derretido. Iré colocando en la rejilla y antes de que se seque voy a pegar la decoración, que es totalmente opcional. Por cierto, yo usé chocolate semi-amargo para derretir y al final lo mezclé con una cucharadita de aceite para que quede brillosito. Y ya solo queda esperar a que se seque el chocolate. Una vez listas puedes meterlas en una cajita, en bolsitas, frasquitos decorados para regalar o vender. Quedan con un delicioso sabor y es que las almendras con la naranja combinan a la perfección. Y mira la consistencia que tienen, crujientes por fuera y tan suaves por dentro que se deshacen en la boca. Muchas gracias por ver la receta y muchísimas gracias también a los miembros del canal. Espero que estas galletitas les ayuden mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.